El domingo pasado no estuvo con nosotros, vamos a dejar a David Galeano porque el sábado nos contaba que salió de acá y fue al aeropuerto a Buenos Aires. El internacional. Porque fue distinguido, fue Sí, condecorado. Así Es importante, Moejara, ¿eh? Y agradecido con los hermanos argentinos. Dice, arte y cultura del Paraguay, monumento histórico. El Palacio Barolo, monumento histórico. El monumento. Hermoso. Hermoso. Y dice, profesor, doctor David Galeano, estamos viendo algunas imágenes. Este es el momento, Moejara, en donde te entregan esta distinción. ¿Quién es? Ahí está la senadora Lilian Samaniego. Y el que está al lado es Sí. el monseñor Adrián, es el director general de este monumento y centro cultural, ¿verdad? Y estaban presentes también dos diputados argentinos, estaba la gente de la Secretaría de Cultura de Buenos Aires, gente de la policía, bomberos, una movilización muy importante. Y obviamente varias colectividades paraguayos que llevan tiempo viviendo en la Argentina. Dice, benemérito caballero palaciego de las lenguas. Y dice, en virtud a su extraordinaria labor en beneficio de la conservación de la cultura, el idioma. Nosotros nunca vamos a recibir, Francesco. Las lenguas latinas. A mí me van a tirar ese. La tradición por el folclore de la República Argentina y la República del Paraguay en el marco de los festejos de los 101 años, dice. 101 años. Del Monumento Histórico Nacional Palacio Barolo. Sí. Mira un poco. Ahora, mención importante también Se hace entrega el presente diploma. Mención importante para los argentinos, Carlos, cómo reconocen el tema cultural, Moejara, que me parece un punto muy importante y una cuenta pendiente que tenemos los paraguayos, ¿verdad? Yo creo que una cuestión, o sea, de todas maneras inesperada, ¿verdad? Pero llevamos un buen tiempo, inclusive con muchos amigos en la Argentina, porque tenemos que partir de la base siempre que el Paraguay es el epicentro del guaraní. Sin embargo, uno pasa acá al lado, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, sí, Paraná, Rosario, parte de Brasil, y Brasil, Sao Paulo, toda la zona de Río Grande do Sul, Mato Grosso. Paraná son zona guaraní hablante, Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, mismo Uruguay. Nosotros tenemos nombres de guaraní, cuando nosotros decimos, por ejemplo, de Guayana. Guayaná es la palabra correcta en guaraní, que es opuesta a Guayaquí. ¿Qué quiere decir extraño? Por eso nosotros solemos decir al hablar Oñemboquí, está enamorado de alguien ajeno a su familia. Y la palabra aná significa pariente o familiar. Guayá quiere decir persona. Se dice guayá o se dice guará. Hasta no hace mucho decíamos que venían de Tabaiguara, y quedó Tabaiguá nomás ahora. Venían de Taiguara, que venían de Taguá. Guara o guayá significa persona. Y aná quiere decir pariente y qui quiere decir extraño. Así es que aprovecho nomás la ocasión para hacer esa mención y recordar que la palabra Uruguay, que es la forma correcta, es el nombre guaraní. Y que nosotros vamos a encontrar nombres guaraní desde el Brasil hasta Chile y desde el Caribe. Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar. Resulta que el guaraní le da nombre a todos los ríos de acuerdo a la abundancia de los peces. Por ejemplo, acá nosotros hablamos del acaray. El acaray es el nombre de un pez que se llama acaray, y lo que significa que allí abundan los acarás. Más abajo está otro que se llama mondaí. Es a ese que Ramón Silva siempre se refiere con el ritmo que él puso de moda, ¿verdad? Que sería el mondán, el nombre más conocido por nosotros. Abajo está, por ejemplo, Pirapeí, está Yatitaí, Yabebirí, que nosotros decimos Yabebirí, Yabebirí es la raya, ¿verdad? Y cosas como esas, pero simplemente vale la pena recordar esto por el hecho de que hay una presencia muy importante del guaraní en la Argentina también. Son las 6:39 en la República del Paraguay, estamos en Yandutí.